Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Algo Más que Nutrición, alimentando tu deporte. El día de hoy tenemos un tema en la mesa bastante amplio, bastante complicado y el tema del día de hoy es alimentación y actividad física en las enfermedades renales. Para esto les quiero presentar a la licenciada en nutrición, Andrea López Nava. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Mariana. Y también le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, como cada lunes a esta hora, el maestro Neftalí Gómez Jiménez. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todas las personas que tienen el honor de seguirnos. Y aquí pues a nuestra invitada de lujo el día de hoy, un tema sumamente interesante para que estén en contacto con nosotros. Ya conocen nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter o el correo electrónico, Mariana. Perfecto. Pues sin más preámbulo, porque el tiempo es corto, el tema es muy largo, pero ¿te quisieras presentar un poquito de tu currículum? Claro que sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre, como ya dicen, Andrea López. Soy licenciada en nutrición. Actualmente hace más de un año estuve en la Secretaría de Salud trabajando ahí en la Ciudad de México. Me cambié de residencia y ahora estoy en Villahermosa y pues ahí estamos haciendo un poco de labor con los pacientes pues renales. Soy a sus órdenes. Preguntas, encantada de responder. Gracias. Pues creo que es un poco modesta con el currículum que tiene, pero la verdad es que qué bueno que está hoy con nosotros porque es una persona que es súper especialista en esta parte de enfermedades renales y la verdad que nos complace estar, ¿no?, con ella. Pues ya, le damos, ¿ok? Comenzamos. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿cómo se podría detectar un problema renal? Ok. Bueno, dentro de las enfermedades renales están clasificadas, puede ser de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, la litiasis renal, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. La verdad es que son muchas clasificaciones, pero dentro de las principales se encuentran pues la aguda y la crónica. Dentro de la insuficiencia renal aguda, pues como ya sabemos, se encuentran, como les explico, es una pérdida súbita de la función renal en menos de 2 días y la causa pues puede ser desde que el paciente tenga presión baja, por ejemplo en quemaduras, en deshidratación, entonces la causa sería una IRA, que por sus siglas, insuficiencia renal aguda. Otra puede ser sobre todo las autoinmunitarias. ¿Qué otras? Puede ser por ejemplo en complicaciones del embarazo, que haya placenta previa, también se puede dar en prematuros. Esas son más que nada los pacientes que pueden tener insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica, pues como bien saben, es una pérdida de la función renal, pero es más a mayor tiempo, 6 meses, 1 año, en lo que se va dando esta enfermedad y sus complicaciones, o bueno, las variantes que tiene es que igual puede ser una enfermedad autoinmunitaria. Ahora sí que cuando el paciente tiene diabetes, hipertensión, por así mencionar algunas, también llega el caso de desarrollar insuficiencia renal crónica. ¿Qué más? ¿Alguna otra causa? Puede ser lupus eritematoso. Muchas es muy amplio las enfermedades que pueden llegar a caer en insuficiencia renal crónica. Ok. Por ejemplo, ya nos explicaste, ¿no?, que hay 2 tipos de insuficiencia renal, aguda, crónica, depende de muchos factores. Por ejemplo, síntomas. Por ejemplo, ya una persona que está presentando alguna sintomatología. Exacto. ¿Y qué serían? O sea, ¿qué síntomas serían los que la gente tendría que estar muy al pendiente para estar pensando que pudiera estar presentando una enfermedad renal? Perfecto. Sí, mira, de primera instancia estos pacientes presentan fatiga, debilidad, cansancio, incluso comezón en la piel. Esto es debido a que hay una disminución pues en la función renal y, como bien sabemos, el riñón pues es el órgano encargado de filtrar los desechos tóxicos que el organismo
pues produce, y si hay una disminución en esta función, pues no hay cómo se liberen y por lo tanto va a causar esta sintomatología. Incluso puede dar hasta ya vómitos, náuseas. Sin embargo, se puede hacer, claro, unos estudios, una química sanguínea, una biometría hemática, y ahí nos vamos a dar cuenta en la creatinina, cómo es la creatinina, la glucosa, la depuración de creatinina, el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, entre otros estudios, y con eso pues sería más que nada los resultados, ¿no? Para ya ver qué onda con el riñón, cómo está la función renal. Okay. Entonces podríamos decir que la persona empezaría a presentar los síntomas, de ahí lo ideal es que acudan ¿con quién? Exacto. En primera instancia con el doctor, el especialista en nefrología, es el nefrólogo encargado del estudio de los riñones. También está la nutrióloga, que es muy importante, esto es básico para su alimentación, la enfermera y también psicología, entre las psicólogas, los colegas, como un equipo multidisciplinario, eso es importante. Yo creo que has tocado un tema bien importante, ¿no? Porque muchas veces, regularmente, como profesionales de la salud, siempre la parte de riñón, el paciente renal siempre es como muy respetado, pocas personas le quieren entrar porque es bastante complicado, pero, por ejemplo, si acuden ya con el médico, está diagnosticada como tal la enfermedad renal, o la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. En la parte del manejo nutricional, como nutrióloga, ¿qué sería en lo que se tendría que fijar? O sea, ¿por qué es tan importante el papel del nutriólogo en el manejo del paciente renal? Bien, pues como ya sabemos, el riñón pues filtra todo lo que es la concentración pues de los componentes en el organismo, las toxinas, filtra la sangre, y pues hay que poner mucha atención sobre todo en las proteínas, también carbohidratos y lípidos. Se hace un cálculo, por ejemplo, si un paciente tiene insuficiencia renal crónica, se le piden laboratorios, se hace su cálculo de proteína para ver cómo está en la proteína, si está perdiendo en orina, y bueno, pues, ¿qué más podría hacer? Pues podemos, de los alimentos, que más los básicos, por ejemplo, las que tienen bajos en potasio y en fósforo, porque como bien sabemos también el riñón pues filtra tanto los minerales, o sea, es un órgano que se encarga pues de estar, pues ahora sí, ¿cómo le llaman? Exactamente, es su función, aparte de producir hormonas, mantiene el equilibrio hidroelectrolítico y regula la presión arterial. Entonces también hay que tener ojo con la vitamina D, hay que suplementarla, el calcio, el fósforo, el potasio, son minerales que también ahí son muy importantes porque se empiezan a acumular en sangre, y entonces hay que pues orientar bien la dieta en alimentos precisamente pues que sean bajos en ese tipo de minerales. Y también pues es importante hacer un estudio en sangre de ¿cómo se llaman? Un estudio se me fue el nombre de los minerales, ¿cómo se llama? Electrolitos, exactamente, electrolitos séricos, exactamente, magnesio, sodio, potasio, cloro. Licenciada, ya que menciona el tema de electrolitos, que sabemos que tiene que ver mucho con la parte también de hidratación, y ya que se menciona, bueno, la parte de alimentación, personalmente, hago un paréntesis, me considero un poco ajeno a este tema. La verdad es que estuve leyendo, revisando información, un tema me parece bastante amplio, bastante complejo. Ya mencionan una parte, otra, son muchas temas, subtemas que se pueden derivar de este tema de riñones. Perdón. Pero como una persona que nos observe ahí en su computadora, ¿qué le podría recomendar, licenciada, en términos generales, quizá para preservar un riñón
sano la mayoría de su vida, toda su vida. ¿Qué alimentos son los que podrían recomendarse como adecuados? No sé si haya algún medicamento también ya recomendado cuando se empiezan a tener problemas. ¿Cómo son los cuidados generales que se deben de seguir? Bien, pues el plan de alimentación principalmente es visitar al nefrólogo. Él se encarga de todos aquellos fármacos que va a prescribir, incluso si ya tiene una terapia sustitutiva, que bueno, si tiene, el doctor va a indicar cómo va a estar la función renal, y él indica si va a tener una terapia de diálisis o hemodiálisis. Esto va a depender en los estudios de la creatinina, depuración de creatinina. Más sin embargo, hay que poner atención en los líquidos, en la dieta. También está la nutrióloga que hace el cálculo de tanto de líquidos. Generalmente son alimentos, pues se les dan sopas o pastas secas, y el paciente se da cuenta más o menos cuánto está orinando, y eso lo suma y cuenta también 500 mililitros extras durante el día, y eso sería contabilizar los líquidos totales. Eso es en cuestión del aporte de consumo de agua simple, como tal. En cuanto a la alimentación, bueno, está el esquema. Si tiene el fósforo alto, pues generalmente se quitan las leguminosas de ese grupo, frijoles, habas, lentejas, los lácteos, yogur, los quesos, la leche, por ejemplo, también las semillas, ustedes ya conocen, me refiero a nueces, almendras, cacahuates. El potasio, bueno, también las leguminosas son ricas en potasio y por lo tanto quedan restringidas. Entonces, es un paciente sí algo complicado, que generalmente pues que se queda pensando, bueno, ¿cómo voy a alimentar? Claro. Más sin embargo, se puede calcular con sus frutas, sus verduras. Las que son recomendadas de frutas está pues la pera, el jugo de manzana, todo bien calculado con la ración correspondiente. Está la piña, está la zarzamora, está la pera. Las verduras está el poro, la calabacita, la cebolla, el chayote. Y en cuestión del grupo de cereales y tubérculos, pues el arroz al vapor, la pasta, tortilla de maíz, todo con prescripción de la nutrióloga en cantidades racionadas, en una dieta fraccionada en 5 o 6 tiempos de alimentos. En conjunto con el doctor fármacos, también psicología, es muy importante el psicólogo. ¿Por qué el psicólogo, licenciada? Generalmente son pacientes que están pues muy débiles, fatigados, entran hospitalizados, llegan a presentar pues síntomas de depresión, que están tristes, y el apoyo de la psicóloga es pues también motivarlos, o incluso pues como un apoyo dentro del equipo multidisciplinario. Okay. Sí, de hecho es un factor importante, ¿no? En todo, pero yo creo que Andrea, en esta parte de la experiencia que tiene con el paciente renal, es que muchas veces cuando se diagnostica la insuficiencia renal, sobre todo crónica, cuando el paciente se complica un poco más y empieza el tratamiento de diálisis o hemodiálisis, regularmente el paciente lo toma como ya síntoma de que se va a morir, o como que ya está en los últimos pasos. Entonces yo creo que el factor psicológico es fundamental, ¿no? Para que también ellos puedan entender que pueden llevar, que sí va a ser un poco invasivo a lo mejor, ¿no? El tratamiento, pero que tienen esperanza de vida, que también es importante, ¿no? Justo eso me gustaría preguntar, ¿cómo es la calidad de vida? ¿Cómo cambia ese haber diario, esa rutina diaria de las personas cuando te dicen, a ver, ¿sabes qué? Tenemos una situación renal, ¿qué cambia? ¿Cómo se va a organizar su día? ¿Pueden hacer sus mismas actividades? ¿Los va a limitar? ¿Qué pasa con este tipo de personas? Pues sí, definitivamente ese tipo de personas, de pacientes, generalmente ya una vez que se sienten fatigados, débiles, sí sería un detenimiento a sus actividades normales, porque ya tiene que poner orden en cuestión
de su tratamiento dietético, horarios de comida, de alimentación, bueno, además de los fármacos. En cuestión de la actividad física, esto va pues enfocado a cómo se vaya sintiendo el paciente, ya una vez recuperado en orden de los fármacos, su buena alimentación, pues poco a poco él lo va a ir, quizás el cuerpo va respondiendo en ponerse de pie, en caminar incluso 5 o 10 minutos, pero sin llegar también al exceso, ¿no? de alto rendimiento en este caso. Pero bueno, es cuestión de tener el apoyo psicológico y que esté también pues motivado, o sea que no es el fin del mundo, hay opciones, la nutrióloga perfecto le puede calcular su alimentación, que esté variado, si hay restricciones, son pacientes complicados, pues no comen la verdad mucho, pero por ejemplo si no todos tienen el fósforo alto, el potasio, en mi experiencia hay unos que se mantienen bien en orden y se les puede llegar hasta recomendar salmón, atún en agua, siempre y cuando su presión arterial esté adecuada y fresco, no enlatado, por ejemplo, la recomendación de sal que sea menos de 2 gramos al día, por ejemplo, también pueden comer bisteces bajos en grasa, que son un corte de res bajo en grasa, lomo, chambarete, y pollo sin piel, entre ellos el muslo y la pechuga. Eso podría ser. Por ejemplo, también si es en caso del huevo, pues no es huevo entero, ¿verdad? Serían las claras de huevo por aquello del colesterol. Todo está en función de cómo están los alimentos. Los estudios. Ok, pues bueno, hemos llegado al fin de nuestro primer bloque. Esperemos que este primer bloque haya sido de su agrado. Espérenos para el siguiente porque vamos a empezar a tratar algunos temas en base a deporte. ¿Ok? Regresamos. He smashed the 2 hours 3 minutes barrier. She's the fastest Kenyan woman over the marathon in history. The fastest marathon ever run under all conditions. Pues bueno, amigos, regresamos al segundo bloque de su programa Algo Más que Nutrición. Y como saben, nuestro patrocinador en esta tarde es Atlesia con la marca Nun. Ya saben, es una bebida rehidratante sin azúcar
que ya los hemos prometiendo, pero ya dentro de 1 o 2 programas estaremos hablando de esta parte de hidratación. Y pues muchísimas gracias a la gente de Atlesia por su apoyo a continuar con este proyecto. Y pues bueno, sin más, vamos a regresar con esta parte de la alimentación en el paciente renal. Bueno, ya platicábamos en nuestro primer bloque acerca de las personas que tienen algún padecimiento con riñones específicamente. En términos generales, personas que quizá no realizan ejercicio de forma ordinaria, que su actividad física es baja, que tienen más sedentarismo probablemente. Y en este segundo bloque queremos abordar un poco más a la persona que se dedica al alto rendimiento. Como lo saben, este es un programa con orientación al deporte, la alimentación, el ejercicio, etcétera. Hablando en esta misma línea, pues hay muchos deportistas, Mariana, ya lo hemos platicado muchísimas veces, infinidad de veces tú y yo en corto, en las que hay deportes específicamente en los que hay que tener cierto tipo de cuidados con cierto tipo de órganos, sobre todo. Uno de estos órganos pues obviamente es el riñón, y aprovechando aquí pues a nuestra invitada, tenemos muchas inquietudes que queremos preguntar directamente para que lo sepan las personas que nos están viendo, que nos escribían, tienen algún tipo de dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los deportistas que se dedican a el área de fuerza, que tienen que consumir una cantidad de proteína más elevada durante tiempo prolongado? Y tiempo prolongado no me refiero a 2 o 3 meses, quizá a más de 3, 4 años, quizá más. Personalmente tengo conocidos que llevan más de 15 años dedicados al mundo del fitness, en que las cantidades de proteína obviamente son mucho mayores. Por ahí, cuando Mariana y yo estudiábamos la maestría, pues siempre por ahí existía a lo mejor ese debate de es que la proteína en grandes cantidades va a hacer daño al riñón. No, pero es que no pasa nada. Bueno, no pasa, sí pasa. ¿Qué hay de cierto con todo esto, licenciada? ¿De verdad hay una afectación? ¿No la hay como tal? ¿O sí la hay, pero es muy a la larga? Fíjate que como tal no hay un documento que diga afecta o no afecta, así como tal. Ok. Más sin embargo, siempre hay que tener pues los cuidados en cuestión de la alimentación, de lo que va a suplementarse, y todo esto va en función con la visita al nutriólogo y lo demás que son los entrenadores. En conjunto pues se trabaja mejor, y el cálculo siempre vamos a ver, bueno, a ver cuánto tiene el suplemento de proteína, porque al fin y al cabo es un equilibrio. Entonces se contabilizan los alimentos, el suplemento se calcula, y la función pues del ejercicio que va a estar llevando a cabo, lo que entra pues sale, no es un ciclo. Entonces eso en cuestión de energía, carbohidratos, lípidos, en cuestión de pues de los macronutrientes y micronutrientes. Que haya un efecto negativo no está documentado. Más sin embargo, si es un paciente que tiene antecedente de insuficiencia renal, un pariente, o está comprometido a tener, por ejemplo, un estudio y que ahí su función renal se vea complicada, comprometida, pues entonces ahí sí, pues definitivamente no es recomendable pues, los suplementos. Más sin embargo, un paciente sano, con todo sus parámetros en control, no habría problema, siempre y cuando bien con el entrenador, ¿no? Excelente, licenciada. Yo creo que este es un gran consejo que le acaba de dar a muchas de las personas que nos siguen, y yo lo resumiría como tener sentido común, Mariana. ¿No? Creo que igual suena fácil, decirlo es fácil, pero quizá y a veces hacerlo
es más complicado. Si alguien pues ya tuvo algún padecimiento, algún problemita, tus abuelos, tus papás, has visto que tienen situaciones con los riñones, pues hay que tener un cierto chequeo, probablemente, más cuidado. Si quizá no has tenido nunca ninguna situación de esto en tu familia, pues quizá podrás tener cierto tipo más de libertad, pero como lo acaba de decir la licenciada, teniendo un sentido común, estarte checando, acudiendo constantemente a que te revisen, que te hagan estudios, que aparezcan bien tus valores, sobre todo, ¿cuáles son los valores que aplican, licenciada? La depuración de creatinina. Así es, uno de ellos, depuración de creatinina, el BUN, el nitrógeno ureico en sangre, están los electrolitos, sodio, potasio, fósforo, calcio, la presión arterial, la glucosa definitivamente, colesterol y triglicéridos. Por ejemplo, si un halterofilista de alto rendimiento de, digamos, selección mexicana, lo mandan de la CONADE o cualquier organismo donde entrene a hacerse estudios, llega con su doctor, oye, ¿sabes qué? Aparecí alto de creatinina, pero pues igual el entrenador le va a decir, no le hagas caso porque tú tienes que estar comiendo bien para que hagas más masa muscular, cargues más peso, puedas ganar. Pero ¿qué le diría usted, licenciada, a un deportista de este tipo que de antemano sabemos tiene que consumir más proteína, ya está apareciendo con una creatinina fuera de rango, con un BUN fuera de rango? ¿Qué tendría que hacer, recomendarle? Aquí se recomienda pues el estudio en sangre. Definitivamente los laboratorios hablan, porque si no hay laboratorios estamos a ciegas, no sabemos cómo estamos por dentro. Claro. Pero aquí podemos comparar el nitrógeno ureico en sangre y el nitrógeno ureico en orina. Se compara para poder calcular la tasa de filtración glomerular, en parte también la creatinina, y ahí pues nos vamos a dar cuenta cómo está la función de los riñones, ¿no? Generalmente la creatinina y la depuración nos habla de cómo están funcionando los riñones y la depuración de esta misma, que es un desecho. Pero tu pregunta iba a si la creatinina… si está alta la creatinina, bueno, hay que bajarle definitivamente al consumo de proteína. ¿Qué rango recomendaría licenciada? De creatinina el rango normal es de 0.6 a 1.2, más sin embargo tengo entendido que en deportistas llegan a tener, me comentaban, ¿no? Un poco más de valor. Entonces ahí hay que comparar también los otros valores, nitrógeno ureico en sangre, para pues analizar bien qué tal está la función renal, pero si está en parámetros esa constante, esa comparación, no habría problema. ¿Significaría que hay una adaptación al consumo de proteína por parte del riñón en este tipo de población? Así es, siempre y cuando también esté bien controlado y no sea tan prolongado, ¿no? Igual pueden descansar, me comentaban ustedes que son los expertos, descansar un poco el aporte de creatina y después volverla a comenzar, sin ningún problema. Pues yo creo que lo importante aquí es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Desde el primer programa, es que si se va a optar por una suplementación, tienen que ir con una persona que sea especialista en el área, que seguramente lo primero que les va a mandar a pedir es una química sanguínea, donde vamos a estar checando esta parte de lo que nos ha comentado la licenciada en el programa, también general de orina, casi siempre se pide antes de empezar a suplementar a alguien para saber toda esta parte de la función renal, ¿no? Que es bien importante y que muchas veces nada más está optando por suplementar y no hay un chequeo de cómo está el deportista o la persona antes de recomendar el suplemento. Entonces, para los licenciados en nutrición o que se están formando y que nos han hecho favor de estársenos siguiendo en las transmisiones, pues les queda el dato. Ya ustedes son las nuevas generaciones, entonces no podemos estar empezando a suplementar gente si no tenemos bases, por lo menos laboratorios, antropometría, etc., para que nosotros podamos dar una mejor orientación, ¿no? Con respecto a esta parte de deporte, nosotros trabajamos con algunos deportes de categoría de peso, ¿no? Por ejemplo, taekwondo, boxeo, las personas de fisiculturismo, que tienen que estar en un rango de peso, ¿no? Para participar en el evento.
nos ha tocado y es un ejemplo que es muy cotidiano, pero que no quiere decir que esté bien hecho, que muchas veces se pacta, por ejemplo, el chavo ya sabe que va a ir a Olimpiada Nacional, que está a 2 semanas de competir, que lo metieron en una categoría a lo mejor de un peso muy restrictivo, vamos a suponer una categoría de 60 kilos cuando el chavo estaba midiendo 1.80, 1.85, ¿no? Que es un poco muy, más bien es muy restrictivo y que por ende le cuesta mucho trabajo mantener ese peso. Entonces al momento del pesaje es bien sabido por todos que llegan, pesan, si no dan el peso tienen otras oportunidades, limitadas obviamente, pero empiezan a utilizar métodos de deshidratación hasta forzados, ¿no? Uso de diuréticos prolongados. Es muy común ver, sobre todo en ese tipo de deportes, a los chavos con el pants de plástico, tapados, en el sol, en el rayo a las 12 del día. En el sauna, en Mariana. el sauna. Nosotros muchas veces utilizamos el sauna. Y pedaleando en el sauna, ¿no? Corriendo en el sauna. Sí. Entonces, esta parte de deshidratación, ¿tiene alguna afectación a la larga en la parte renal? Sobre todo yo lo quiero cerrar al uso prolongado de diuréticos, ¿no? Que por ejemplo ahora nos hemos encontrado en el medio niños ya utilizando diuréticos por parte de algunos entrenadores, de algunos pues profesionales de la salud para que den el peso, pero en tu experiencia, ¿tendría una contraindicación? ¿Sí o no? ¿O cómo sería? El uso prolongado de diuréticos definitivamente va a causar algo, ¿no? El exceso, pues sí, es complicado. Más sin embargo, si su entrenador le da pues, sus diuréticos bien dosificados, exactamente en los tiempos que él indique, no habría problema siempre y cuando no esté comprometido su riñón, como comentábamos, que sus estudios estén bien en rango. Pero el uso prolongado de diuréticos, de otras proteínas, otras sustancias, pues sí, a la larga sí podría comprometer. No es que caigan en insuficiencia renal crónica, pero a la larga a lo mejor, pues sí, el riñón puede haber un poquito de disminución en su función, más sin embargo, no es recomendado el uso prolongado, siempre y cuando sea con el entrenador y su dosis correcta. Para ser un poco más exacto, ¿qué tan prolongado o a qué se refiere el uso prolongado? Digamos, una semana, 15 días, un mes. No hablamos de más de un año, o sea, eso ya crónicamente. Pero si un ejercicio que es un entrenamiento de 6 meses quizás, en su experiencia son 6 meses. ¿Sería demasiado? Sería, o sea, más de un año sí. Ok. Pero si lo dejan igual descansar, como platicábamos con los suplementos y otra vez, no habría incluso problema. Algunas prácticas junto con el uso de diurético, de esta agua destilada libre de cualquier tipo de mineral, para estar dando el peso y que sí se usa durante mucho tiempo. Entonces, por eso lo preguntaba, qué tan largos podrían ser los periodos, pero bueno, ahí también tenemos el dato. Lo digo porque, bueno, al menos en la práctica del físico es bien sabido por muchos colegas entrenadores que se utiliza diurético, agua destilada. Bueno, actualmente ya no tanto, han cambiado algunos métodos, algunas formas de causar esa pequeña deshidratación, ese ajuste hídrico, ya sea para dar el peso, para eliminar el agua subcutánea, para lograr ese tipo de rocosidad en el músculo, ese tipo de visualización de que se estríe, etcétera. Pero antes, pues bueno, yo sí recuerdo el uso quizá muy prolongado, pero nunca más de un mes, ¿eh? No sé, Mariana, si a ti te haya tocado ver en algún otro deporte. Yo la verdad es que jamás he visto un uso prolongado de más de un mes en algún deportista o deporte, pero un dato muy interesante que nos deja aquí: sí se puede usar, pero bajo la supervisión de alguien que realmente lo sepa y que igual te estés checando constantemente. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, tú googleas deshidratación, ¿cómo puedo deshidratar? Y te salen 1001 métodos, ¿no? Tanta dosis, tal pastilla, te dan el trapo y el remedio y el trapito, ¿no? Sí. Pero bueno,
se ha acabado nuestro segundo bloque de este programa. Vamos a regresar con el tercero, unas recomendaciones, un poco ya hablando de actividad física literalmente para el paciente renal, y pues seguimos con ustedes. Lucha libre, súbete al cuadrilátero. Descubre la fuerza del espíritu en nuestro programa Artes Marciales. ¿Eres diverso? Ve Pentatlón. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Start spreading the news. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en este tercer bloque de su programa Algo Más que Nutrición, alimentando tu deporte. Y bueno, pues retomando el tema de hoy, muy interesante, nos vamos a ir un poquito más rápido porque la verdad es que son muchos temas los que queremos abarcar. Vamos a platicar ahorita un poquito de ejercicio, específicamente ya para personas con alguna situación renal, algunos tips, y me gustaría comenzar, licenciada, preguntando cuál es la relación de las personas que viven con diabetes y el riñón. Sabemos que está muy relacionado a estos dos temas y tienen que ir de la mano siempre, persona con diabetes y el cuidado del riñón. Sí, cuando un paciente se le diagnostica diabetes mellitus, pues una complicación es entre ellas insuficiencia renal, retinopatía, enfermedad cardiovascular, entre otras. Más sin embargo, si un paciente con diabetes es muy bien controlado, pues no habría por qué llegar a esas complicaciones. Como bien saben, el órgano, el riñón, el ojo, son órganos que son irrigados de muchos vasos sanguíneos, y cuando la persona tiene diabetes, pues la elevación de la glucosa en concentraciones altas, constantes en sangre, pues daña estos órganos. Los vasos capilares pues empiezan a dañar, y es ahí cuando pues la función
de la vista, del riñón, se van deteriorando y caen en esas complicaciones. Ok. Hablando, por ejemplo, del paciente de hemodiálisis, ¿no? Que es a lo mejor ya como el rango más grave que nosotros podemos contemplar de un paciente renal. Uh-huh. Por ejemplo, ¿tú indicarías algún tipo de actividad física? ¿Está recomendada? ¿Es contraproducente? ¿O de qué dependería esta parte? Depende pues de la complejidad del paciente. La literatura sí lo recomienda porque se ha visto que el ejercicio ayuda a desechar, se ha observado que hay más desechos de estas sustancias tóxicas, sobre todo el fosfato, la hiperfosfatemia, que esto se ve que causa, bueno, pues enfermedad cardiovascular y son los pacientes pues más complicados y pues una falla del corazón, pues entonces ya conlleva pues la muerte, ¿no? Sin embargo, sí se recomienda, incluso hay unidades de hemodiálisis que tienen en los reposets pedales y esto va en función también de quien lo prescribe, el médico. Quizás la literatura dice si son 3 sesiones en la semana de hemodiálisis, las primeras 2 sesiones se puede implementar en no más de 15 minutos. Eso es lo que dice. O sea, dependerá de las condiciones del paciente, pero sí podemos, digo, ya como todos sabemos, ¿no? Bien adaptado, bien dosificada la parte de actividad física, podrá ser hasta un beneficio, ¿no? Para el paciente de hemodiálisis. Pudiera ser porque generaría a lo mejor o mantendría un poco de la masa muscular. Sí, fuerza de su cuerpo, de los músculos, que estén también motivados, que tengan pues la fuerza y sobre todo que por dentro los desechos tóxicos también ayuden a liberarse. Así es. Okay. Y yo creo que también es bueno decirle ahorita que se está prestando el momento a que no solamente es decir, bueno, mi familiar tiene hemodiálisis, ya lo voy a poner a pedalear, ya lo voy a poner a caminar. Aguas, recuerden que todo tiene que ir recomendado por un especialista, tienen que hacerse otra vez sus chequeos, tiene que estar contemplado todo cómo está, ¿no? De la manera actual nuestro paciente, y entonces sí pudiéramos optar por una parte de actividad, ¿no? Y por ejemplo, ahora te quise una pregunta yo a ti, Nefta. En la parte, tú como la visión de entrenamiento, algunas pruebas que nos pudieras platicar de esta parte para el paciente hemodiálisis. Sabemos que las pruebas físicas específicas para personas que están dentro de una población especial, en este caso ya con una situación renal, tienen que ser elaboradas por el médico del deporte específicamente. Nosotros como entrenadores tenemos realmente una noción, sí amplia, sí buena, pero la interpretación de estos resultados y de ahí en adelante cómo se va a dosificar realmente debe ser de la mano del médico deportivo. Lo que platicábamos en un inicio, aquí siempre va a ser importante el trabajo multidisciplinario de todos. Sí, va a estar la nutrióloga especialista en el riñón, va a estar el entrenador, va a estar el psicólogo, va a estar el médico del deporte, va a estar el bioquímico haciendo pruebas constantemente, etcétera. Pero bueno, por mencionar alguna, pues podríamos decir una prueba de esfuerzo, ¿sí? Donde se va alguien a subir en una banda sin fin, vas a hacer un cierto protocolo, ¿sí? Podría ser el de PUG, es de los más conocidos. Empiezas a caminar, va incrementando la intensidad, están unos electrodos conectados a tu cuerpo y están monitoreando tu corazón. Es para checar que no puedas tener por ahí algún problemita cardíaco, a ver hasta dónde también está tu umbral ventilatorio, etcétera. Incluso se puede hacer ahí mismo una espirometría para calcular la cantidad de gases emitidos, etcétera. Entonces, bueno, la cantidad de pruebas que se puede hacer es grande. Podemos hacer pruebas igual muy sencillas, en las que solo necesitamos hacer algunas sentadillas, por ejemplo, muy básico, en 1 minuto unas sentadillas, y checamos el pulso basal, el pulso de reposo, el pulso de recuperación, y dependiendo de esto nos vamos a una tabla de valores. Igual te va a decir, no, pues esta persona está hasta abajo, está muy mal. Entonces esta persona pues literal hay que tratarla con pinzas, hay que comenzar con que camine simplemente, diría yo,
¿Sabe qué? Usted va a caminar, usted va a hacer el esfuerzo de hacer las tareas domésticas en casa. Lo más sencillo, si siente que ya se sofocó, pues le baja, le calma. Sería como una parte muy básica de dosificar la actividad física. Ya si queremos pasar a ejercicio, sería para una persona que está un poquito mejor en sus rangos, que te apareció que ya tiene una condición quizá un poquito más elevada. Entonces, bueno, pues siendo concreto a tu pregunta, sí hay muchos test, sí te pueden dar mucha idea de lo que tienes que hacer con este tipo de personas. Ok, pues bueno, les tenemos una sorpresa. De hecho, para el siguiente programa yo creo que vamos a aperturar esta parte de preguntas en vivo, porque nos han escrito mucho, sobre todo en las redes sociales y en la parte del correo, de que les gusta esta interacción, ¿no? De que a lo mejor está el invitado y no lo hemos aprovechado del todo. Claro, entonces, durante la semana, ya que anunciamos el tema del programa, pues nos han llegado algunas preguntas al correo, que después le vamos a repetir el correo por si tienen alguna otra durante esta semana, pues igual se las hacemos llegar a la licenciada. Pero en relación a esto, nos preguntaban directamente de recomendaciones, ¿no? Recomendaciones muy básicas para las personas que tienen algún familiar con un paciente de insuficiencia renal crónica, sobre todo. ¿Y qué les podríamos recomendar? Tanto en comida, como en cuidados, como en toda esta parte que engloba, ¿no? El cuidado de un enfermo renal. Bueno, pues el tema ahora sí que es amplio. De entrada, ellos piensan, no voy a poder comer nada, no, ya es el fin del mundo, pero no se espanten. Cuando ya tienen sus laboratorios, sus fármacos, está con prescripción médica, pues la nutrióloga tiene el papel de informar su menú. Prácticamente se da en quintos. Recomendaciones generales, pues todo puede ser al vapor, asado, generalmente no es ni frito ni capeado. Verduras, como ya mencionábamos, calabacita, chayote, zanahoria, todo en la ración indicada por el profesional en nutrición. En cuestión de los líquidos, pues sí, contabilizar bien cuánto se está orinando para poder contar los 500 mililitros extras. Definitivamente, pues, bebidas azucaradas, refrescos, incluso los Gatorades que tienen azúcar, pues sí, están ahí reservados. Simplemente la recomendación sería agua simple. Agua simple, que si qué marca de agua, pues la que está pues a su alcance, o sea, no hay una en especial, mientras sea agua simple. ¿Qué otra recomendación? Pues está en cuestión de la restricción de sodio, y por ejemplo, sus alimentos pueden ser condimentados, pero con hierbas de olor, hierbas finas, con menta, laurel, no con sal, no con sazonadores, eso sí está contraindicado. Entonces, prácticamente las ideas generales. La mejor recomendación yo creo que va a ser que le marquen a la licenciada. Sí, hay que... Andrea, ya se nos ha terminado el programa, digo que es súper rápido. ¿Nos quieres dejar algún medio de contacto para que la gente que quiera escribirte por algún, no sé, red social, algún correo? Claro que sí. El correo, bueno, pues es N de niño, A de Andrea, L de Luis, O de oso, A de Andrea, N de niño, Naloan 2002@yahoo.com.mx. Celular también, ¿no? Ya cualquier duda que te manden un correo, o igual que nos marquen, nos manden un correo a nosotros. Recuerden nuestras redes sociales. Twitter es algo más nut. Tenemos ahora la página de Facebook, que es como tal, algo más que nutrición. Lo van a identificar por el loguito que es el que tenemos acá atrás. Nuestro correo es amasnutricion@gmail.com. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos abiertos a la crítica constructiva, no nos cerramos a eso. Y si tienen alguna pregunta para la licenciada, igual nosotros se lo hacemos llegar y que los contacte a lo mejor por correo electrónico o por algún otro medio, ¿no? Pues un placer estar en esta emisión con los dos. Nos vemos el siguiente lunes, ahora sí como dice el comercial, ¿no? El siguiente lunes por el mismo canal, a la misma hora, con otro tema, aquí en Algo Más que Nutrición, alimentando tu deporte.